Una noche oscura y tormentosa, mientras revisaba mis gallinas en el corral, me encontré con dos mujeres extrañas tratando de robar mis aves. Estaban envueltas en capas oscuras y sus rostros estaban ocultos por capuchas, pero aún así pude sentir el brillo malévolo en sus ojos cuando las enfrenté. La discusión se volvió cada vez más intensa y sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que estas mujeres no eran simples ladronas, sino algo mucho más siniestro. Finalmente, las mujeres se retiraron, pero no antes de lanzarme una mirada llena de amenazas que me hizo estremecer. Después de ese encuentro, mi vida dio un giro oscuro y aterrador. Comencé a enfermarme de una manera inexplicable, con fiebres altas, dolores en todo el cuerpo y visiones perturbadoras que me atormentaban día y noche. Cada noche, mientras dormía, era asaltado por pesadillas vívidas en las que las dos mujeres me perseguían con miradas llenas de odio y malicia. Desesperado por encontrar una cura, recurrí a la anciana curandera del pueblo, una mujer sabia y respetada por todos. Al entrar en su choza, me encontré con un ambiente denso y cargado de energía misteriosa. La curandera escuchó mi historia con atención y cuando terminé, sus arrugados labios se curvaron en una expresión sombría. Las mujeres que te amenazaron son brujas, dijo con voz grave. Han lanzado un maleficio sobre ti, una maldición oscura y poderosa que te consume desde adentro. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras absorbía sus palabras. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía una simple discusión en el corral llevar a algo tan siniestro y maligno? La curandera me preparó una poción con hierbas y ungüentos, advirtiéndome que el proceso de purificación sería doloroso y difícil. Tomé la poción con manos temblorosas, deseando con todo mi ser que pudiera liberarme de la oscuridad que me consumía. Los días pasaron lentamente, y mientras la enfermedad continuaba debilitándome, me aferré a la esperanza de que la poción de la curandera finalmente me liberara del maleficio. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, mis esperanzas comenzaron a desvanecerse. La enfermedad se aferraba a mí con una ferocidad implacable, como si estuviera destinado a sufrir para siempre. Pasaron varias semanas de incertidumbre y dolor, pero gradualmente noté una mejoría en mi salud. Las fiebres disminuyeron, los dolores se volvieron menos intensos y las visiones perturbadoras se desvanecieron. Pasaron varias semanas de incertidumbre y dolor, pero gradualmente noté una mejoría en mi salud. Las fiebres disminuyeron, los dolores se volvieron menos intensos y las visiones perturbadoras se desvanecieron. Parecía que la poción de la anciana curandera finalmente estaba surtiendo efecto y comencé a tener esperanzas de que podría librarme del maleficio que me había afligido. Sin embargo, a pesar de mi mejora física, el miedo seguía acechando en mi mente. Las miradas amenazantes de las brujas y las noches llenas de pesadillas aún atormentaban mis pensamientos. A medida que pasaban los días, traté de retomar mi vida normal en el pueblo, pero el recuerdo del encuentro con las brujas seguía persiguiéndome. Evitaba el corral donde ocurrió el incidente y me sentía nervioso cada vez que veía a una mujer con capucha. A pesar de todos mis esfuerzos por superar el miedo, las brujas seguían siendo una presencia constante en mi vida, recordándome que el mal puede acechar en cualquier lugar, incluso en los lugares más tranquilos y apacibles. Desde que era niño, siempre tuve una fascinación por lo sobrenatural. Por eso, cuando nos mudamos a aquel tranquilo barrio suburbano y descubrí que vivíamos al lado de una mujer peculiar conocida como la bruja del barrio, mi imaginación se disparó. La primera vez que la vi, estaba trabajando en su jardín, rodeada de hierbas y plantas exóticas. Llevaba ropas antiguas y un sombrero puntiagudo que le daba un aire aún más misterioso. A pesar de los rumores que circulaban sobre ella, siempre fue amable y servicial con todos los vecinos del barrio. La bruja del barrio, como la llamaban, era conocida por su generosidad y sabiduría. Muchos venían a buscar su ayuda en momentos de necesidad y nunca los decepcionaba. Aunque nunca pedía nada a cambio, siempre advertía, no se le debe hacer el mal a los buenos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas a su alrededor. Había luces parpadeantes en su casa por las noches y extraños ruidos que provenían de su jardín. Algunos vecinos murmuraban sobre rituales oscuros y pactos con el diablo,
pero yo quería creer que eran solo habladurías. Una noche, mientras espiaba desde mi ventana, vi a la bruja en su jardín, bajo la luz de la luna llena. Realizaba un ritual, moviéndose con gracia entre las sombras, mientras recitaba palabras en un idioma que no reconocía. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la observaba, fascinado y aterrado por igual. A pesar de haber presenciado aquel inquietante ritual, la bruja del barrio nunca hizo daño a nadie. De hecho, la vida en nuestro vecindario seguía siendo bastante normal, con niños jugando en las calles y vecinos intercambiando saludos amables. Con el tiempo, los rumores sobre la bruja comenzaron a desvanecerse y su presencia en el barrio se convirtió en algo habitual. Aprendí a apreciar su sabiduría y generosidad, y aunque su aura misteriosa seguía intrigándome, ya no me atormentaba con el miedo y la incertidumbre como antes. A medida que crecía, dejé atrás mi fascinación por lo sobrenatural y comencé a ver a la bruja del barrio con otros ojos. En lugar de temor, sentía cierto aprecio por ella y por la forma en que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, sin importar las habladurías que la rodeaban. Hoy en día, cuando pienso en la bruja del barrio, lo hago con una mezcla de nostalgia y cariño. Desde que era niño, escuché las historias sobre la bruja que vivía cerca del río en las afueras del pueblo. Se decía que era una figura oscura y misteriosa, que acechaba entre los árboles y aterrorizaba a cualquiera que se aventurara demasiado cerca de su morada. Pero para mí, esas historias no eran más que cuentos de viejas, hasta que experimenté el terror por mí mismo. Todo comenzó en una tarde de verano, cuando decidí explorar los bosques que rodeaban nuestro pequeño pueblo. La curiosidad me llevó a adentrarme cada vez más en la espesura, ignorando las advertencias de mis padres sobre los peligros que acechaban en la naturaleza salvaje. Me sentía invencible, creyendo que nada podía asustarme. Pero a medida que avanzaba, la atmósfera cambió. Los árboles parecían cerrarse sobre mí, creando una sensación de claustrofobia que hizo que mi corazón latiera con fuerza en mi pecho. El sonido del río cercano se convirtió en un susurro inquietante y una sensación de malestar se apoderó de mí. Fue entonces cuando la vi, una figura oscura entre los árboles, con ojos que brillaban con una malicia que helaba la sangre. Era la bruja del río, su presencia tan real como el suelo bajo mis pies. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me quedaba paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos llenos de odio. La bruja se acercó lentamente, su risa siniestra resonando en el aire. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Sabía que estaba en peligro, que aquella criatura no tenía buenas intenciones hacia mí. Y entonces, con un movimiento rápido, extendió una mano huesuda hacia mí, sus dedos eran largos y retorcidos como las garras de un animal salvaje. La mano de la bruja se acercaba cada vez más, y podía sentir el frío que emanaba de ella como si fuera un viento gélido que cortaba hasta los huesos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mi mente gritaba que corriera, que escapara de aquel lugar maldito antes de que fuera demasiado tarde. Mis piernas se negaban a moverse, paralizadas por el miedo y la incredulidad ante lo que estaba presenciando. Justo cuando la mano de la bruja estaba a punto de tocarme, reuní todas mis fuerzas y di un salto hacia atrás, escapando de su alcance por poco. No miré hacia atrás, solo corrí tan rápido como pude, dejando atrás el bosque oscuro y las sombras que lo habitaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergí del bosque y me encontré de vuelta en el pueblo, con el corazón palpitando furiosamente en mi pecho y el sudor frío empapando mi cuerpo. Durante mi juventud, las historias sobre la cueva perdida en el campo, donde se decía que las brujas se reunían para realizar sus rituales oscuros, eran un tema recurrente en las conversaciones de los lugareños. Aunque la curiosidad me tentaba, el miedo siempre superaba mi deseo de explorar aquel lugar sombrío y misterioso. Se decía que la cueva estaba envuelta en un aura de malevolencia, que el viento que soplaba a través de los árboles susurraba los secretos más oscuros de la noche. La gente evitaba hablar demasiado sobre la cueva, como si mencionarla pudiera atraer las fuerzas oscuras que se decía residían allí. Sin embargo, el rumor más perturbador era el de los rituales que se llevaban a cabo dentro de la cueva.
Se decía que las brujas invocaban a criaturas de la oscuridad y realizaban sacrificios en honor a entidades malignas que acechaban en las sombras. La idea de que tales prácticas ocurrieran tan cerca de nuestro pueblo me llenaba de escalofríos. Una de las historias más estremecedoras que escuché sobre la cueva involucraba a un joven valiente que decidió adentrarse en sus profundidades para descubrir la verdad detrás de los rumores. Según se cuenta, el joven desapareció sin dejar rastro y algunos afirmaron haber escuchado sus gritos desgarradores resonando en la oscuridad de la noche. Otro relato espeluznante hablaba de una mujer que había vagado demasiado cerca de la entrada de la cueva y había sido atrapada por las brujas. Se decía que la arrastraron al interior de la cueva, donde la sometieron a tormentos inimaginables antes de sacrificarla en un ritual macabro. A medida que pasaron los años, los rumores sobre la cueva comenzaron a desvanecerse lentamente, pero la intriga y el miedo que inspiraban nunca desaparecieron por completo. La cueva se convirtió en el centro de innumerables leyendas urbanas y relatos de terror que se transmitían de generación en generación. Aunque nunca me aventuré a explorar la cueva por mí mismo, escuché suficientes historias sobre los sucesos que ocurrían allí para saber que era un lugar que debía evitarse a toda costa. Desde el aterrador eco de los cánticos siniestros que resonaban en la oscuridad hasta los avistamientos de sombras retorcidas que se movían entre los árboles, la cueva seguía siendo un lugar de pesadilla en la imaginación colectiva del pueblo. Incluso ahora, en mis sueños más oscuros, todavía puedo escuchar los susurros de las brujas y sentir su presencia acechando en las sombras. Aunque los años han pasado y las historias se han desvanecido en el tiempo, el miedo a la cueva perdida y las brujas que la habitan sigue siendo una parte intrínseca de mi ser, recordándome que algunas pesadillas nunca realmente terminan.